Tiene la palabra la doctora doña Guadalupe Sabio Buzo, profesora investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, para pronunciar la conferencia titulada «Lo que la grasa esconde». Excelentísimo consejero, magnífico rector, alcalde, autoridades. Para mí hoy es un día muy especial porque estoy aquí, en mi tierra, Badajoz, donde nací, crecí y estudié en sus colegios e institutos públicos, y allí los profesores me enseñaron todo lo que sé. También es un honor estar hoy en esta universidad, porque fue aquí, esta universidad, donde estudié veterinaria en Cáceres. Para mí es muy importante y la universidad ha significado un cambio muy importante en mi vida. Por eso creo que tenemos que cuidar esa universidad, porque la universidad es mucho más que los edificios que la componen. La universidad crea esa sociedad de calidad, esos trabajos de calidad que son los que queremos para nuestra región. La universidad está integrada por unos profesores que dan todo cada día para que esa siguiente generación sea formada de una manera buena y tenga trabajos de calidad. Por eso necesitamos cuidarla, darle el prestigio que se merece e invertir en esa universidad, que es nuestra universidad. Y es que esa universidad fue muy importante en mi vida antes incluso de nacer, para que os deis cuenta lo que la universidad y los profesores pueden hacer en la vida de las personas. Mi padre fue de la primera promoción de química. Él fue profesor de instituto y él me inculcó todo ese interés por el conocimiento, por investigar. Ese cacharreo en el laboratorio venía de él. Cuando yo decidí hacer una carrera, no sabía muy bien qué hacer, si biológicas, químicas, y decidí que lo que me gustaba realmente era entender las enfermedades. Y por eso hice veterinaria en la Universidad de Cáceres. Allí descubrí que lo que realmente me interesaba era esa mezcla entre la biología y la química, que era la bioquímica, y que nos hacía entender cómo funcionaban las células, nuestro cuerpo, las proteínas que nos componen. Y allí empecé a estudiar cómo era la estructura de una proteína llamada arginasa y cómo esa estructura de la arginasa podía ser importante en su función. No solo eso, también estudiábamos cómo las neuronas se morían y por qué se morían y qué se podía hacer para prevenir esa muerte, para intentar tratar el Alzheimer. Allí conocí a Francisco Centeno, el que fue mi director de máster de tesis y mi codirector de la tesis. Él me enseñó cómo trabajar en un laboratorio, cómo hacer experimentos, cómo pensar científicamente. Allí también conocí al resto de mis compañeros del laboratorio, a los que les debo tantas horas de charlas y de preguntas. Y allí también conocí a mi marido, que lo podéis ver en esta diapositiva, y que la gracia que tiene es que los dos éramos igual de raros y decidimos que tras casarnos el mejor sitio para ir era al Congreso de Bioquímica de la Sociedad Española de Bioquímica. Aquel año, tras la boda, teníamos un póster en la sociedad y decidimos que no podíamos faltar a la cita. Por cosas del destino me moví a un pueblecito muy chico de Escocia, a Dundee, donde allí conocí a otra extremeña, Ana Cuenda, que fue mi directora de tesis. Ella me enseñó un montón de cosas sobre unas proteínas que tenemos en el cuerpo que se llaman proteínas del estrés y que se activan cuando nuestras células están estresadas. En aquel momento se acababan de descubrir estas proteínas del estrés y las primeras investigaciones eran entender qué hacían, qué importancia tenían simplemente utilizando cultivos y en células. Aquellos fueron unos años difíciles. Habréis oído últimamente que durante la tesis la gente está deprimida. Pues sí. Es un reto, la tesis es un reto y tienes que sacar lo mejor de ti mismo. Y sí, a veces tiene sus altibajos. Lo importante es tener mentores y compañeros que siempre estén a tu lado y que te animen en ese camino.
Al final de mi tesis, tuve la suerte de ir a una charla en la que un médico inglés había encontrado a este niño. Era un niño de 3 años que había ido a su clínica en Cambridge y que pesaba 42 kilos teniendo solo 3 años. Aquel médico, en lugar de reñir a los padres porque le daban demasiado de comer a aquel niño, decidió que aquello no era normal, que un niño que pesara 42 kilos con 3 años debía de tener un problema. Y había leído poco antes que un científico en Estados Unidos, Jeffrey Friedman, había encontrado un ratón que tenía una mutación y que hacía que ese ratón fuera mucho más gordo que su hermano. El médico intentó descubrir si aquel niño tenía aquella mutación. Y lo que descubrió es que la mutación que indicaba que el niño era gordo era una mutación en el gen de la leptina. La leptina es una proteína que la produce nuestro tejido adiposo y le dice a nuestro cerebro que ya no tiene que comer. Si no tenemos leptina, nuestro cerebro siempre tiene hambre. Y aquel niño siempre tenía hambre y por eso siempre estaba comiendo. Cuando descubrieron eso, decidieron darle al niño una leptina adecuada y tras unos años el niño se curó. Aquello fue un hito en la ciencia, no solo porque se había descubierto que la obesidad tenía un claro carácter genético, es decir, podía curarse, sino también porque habían descubierto que el tejido adiposo, ese tejido que siempre creemos que es inerte, tenía una función muy importante en nuestro cuerpo, una función metabólica, una función reguladora, al menos de nuestro apetito. En aquel momento yo tenía que decidir qué hacer con mi vida y decidí que quería seguir estudiando esas proteínas del estrés y me fui a Estados Unidos, donde estaba Roger Davis, que siempre había estudiado esas proteínas del estrés y estudiaba cómo esas proteínas del estrés controlaban el cáncer. Y principalmente la proteína del estrés que él estudiaba era una proteína que se llamaba JNK. Justo cuando yo me iba allí, se había descubierto que esa proteína se activaba en la grasa de los obesos. Y decidimos que si la grasa era tan importante y esa proteína controlaba el estrés y el estrés en la grasa, debía de tener un papel importante esa activación durante la obesidad y que aquello podía ser un hito en cómo la grasa y el estrés en la grasa podía controlar el metabolismo de todo nuestro organismo. Para lo cual decidimos que la forma mejor de demostrarlo era intentar hacer un ratón que no expresara esa proteína en la grasa. Y así lo hicimos. Hicimos un ratón genéticamente modificado al que le habíamos quitado solo esa proteína en la grasa. Y descubrimos que esa proteína era incapaz de sentir cómo la grasa estaba en estrés durante la obesidad y transmitírselo al hígado y decirle al hígado: estamos mal, tienes que curarte. Por eso descubrimos que había una relación entre la grasa y el hígado, en los cuales, a través de la sangre, la grasa podía comunicarle al hígado qué tenía que hacer. Y que eliminando esa proteína, que era una proteína de estrés de la grasa, podíamos llegar a curar de diabetes al ratón. Seguimos investigando esas proteínas del estrés que hacían en otros tejidos, en el hígado, en el páncreas, en el cerebro. Y llegó el momento de volver a casa, o casi a casa, Madrid. Y allí formé mi grupo, en el que además de investigar, intentamos mantener un espíritu contento, porque como he dicho, la tesis y el postdoc son periodos muy estresantes, por eso hay que divertirse un poco en el laboratorio. Cuando volví a España, había salido un estudio epidemiológico que indicaba
que además de la diabetes, las enfermedades renales que aparecen con la obesidad, el cáncer estaba muy asociado a la obesidad y que hombres obesos tenían 4 veces más probabilidades de padecer cáncer hepático. El cáncer hepático aparecía tras la obesidad y el problema que teníamos era que no se podía curar. Hoy en día no existe cura para este cáncer. Con lo cual decidimos intentar entender si la grasa, ese estrés que aparece en la grasa durante la obesidad, podía también estar implicada en el cáncer hepático. Para ello volvimos a utilizar aquel ratón que no tenía JNK y nos preguntamos si estaría protegido de cáncer. Y la respuesta fue que sí. Y tras aproximadamente 7 años descubrimos que esa proteína controlaba la expresión de una proteína en la grasa que se llamaba adiponectina. Esa adiponectina se disminuye en humanos cuando son obesos, pero no solo eso, sino que las mujeres tenemos más adiponectina que los hombres. Y daba la casualidad de que el cáncer hepático aparece mucho más en la población masculina que en la femenina, con lo cual decidimos que aquello había que investigar. Y descubrimos que era la testosterona que activaba nuestra proteína del estrés en la grasa y hacía que la grasa fuera un poquito peor para los hombres. Con esos descubrimientos pudimos diferenciar por qué el cáncer hepático, o al menos dar una explicación a por qué el cáncer hepático aparece más en hombres que en mujeres, y una de las principales causas es por esta testosterona que activa una proteína de estrés en la grasa, y esa proteína de estrés en la grasa va a hacer que la adiponectina, que es una proteína que secreta la grasa, llegue menos al hígado. Pero aquello quedaba lejos de protegernos de la obesidad. Y tras muchos estudios en Estados Unidos, se había llegado más o menos a la conclusión que toda aquella pastilla que intente controlar nuestro apetito no suelen funcionar, porque el cerebro puede llegar a ocasionar numerosos efectos secundarios. Y por eso la investigación se movía hacia otros métodos alternativos, por ejemplo, encontrar por qué el ejercicio es tan saludable. Y uno de aquellos métodos alternativos de eliminar grasa y ser más delgado era activar un tipo de grasa, que era la grasa parda. La grasa parda se sabía que existía en bebés. Los bebés nacen con mucha grasa parda para mantener su temperatura corporal. Y también lo sabíamos que estaba, por ejemplo, en los osos que hibernan o los ratones. Pero, sin embargo, se pensaba que los humanos adultos no la tenían. Se descubre hace poquísimos años, como 10 años, que no solo los adultos tenemos grasa parda, sino que se nos activa con el frío. Ahora muchos de vosotros tendréis la grasa parda activada. Esa grasa parda se activa con el frío, sobre todo en gente que no es obesa. En cambio, la gente obesa no era capaz de activar su grasa parda. Por lo que podíamos entender un poco más por qué los obesos, cuando intentan hacer régimen, les cuesta mucho, porque además de que su cerebro es resistente a esa proteína que iba y que te decía que está saciado, además su grasa parda no responde, con lo cual pierden menos peso. Y nosotros queríamos entender por qué esa grasa no respondía. Y da la casualidad de que lo que se activa cuando la grasa quieres que responda es una proteína del estrés, que controla la expresión de otra proteína que es como un poro que hace como que la energía salga de nuestras células y se transforme en calor. Esas proteínas se llamaban P38 y eran también proteínas de estrés. Y descubrimos que esas P38
en nuestra grasa controlaban, o parecía que controlaban, ese poro, la expresión de ese poro. Si consiguiésemos que hubiera muchos poros en nuestra grasa parda, conseguiríamos perder mucha grasa a través del calor. Y fue lo que hicimos. Generamos un ratón que tenía esa proteína modificada y que, además de tener alta la temperatura, eso lo que ocasionaba que su metabolismo basal fuera más alto, con lo cual perdía peso. Y como una foto vale más que 1000 palabras, aquí tenéis la foto del ratón delgado y es una foto térmica en el que el blanco significa más calor. El ratón estaba produciendo calor y utilizaba la grasa de sus michelines para producir ese calor, con lo cual no engordaba. ¿Y qué queremos hacer ahora? Pues lo que queremos hacer ahora es entender un poco más cómo la grasa controla nuestro corazón. Y en eso estamos estudiando ahora en nuestro laboratorio y con eso os dejo para no aburriros más, siempre sin decir gracias a los que realmente hacen el trabajo del laboratorio, la gente de mi grupo, nuestros colaboradores de aquí, de la universidad y de otras universidades de España y nuestros colaboradores en extranjero y los médicos de los hospitales con los que colaboramos para hacer un poquito nuestra ciencia un poquito más translacional. Muchísimas gracias a todos.